¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde cada viernes te contaremos los temas más interesantes, poco comunes y enigmáticos de la Biblia a la luz de las Sagradas Escrituras. El día de hoy estamos de lujo, de super lujo, como dicen por aquí, en mi región, de mantener peinado con raya y medio. Todo muy bien porque tenemos... Manuel trajo la raya en medio. Sí, vengo bien peinado. Hoy sí me peiné. El día de hoy tenemos un invitado pues espectacular, muy querido acá para nosotros. Fue pastor de nuestra iglesia y ahí tuvimos la oportunidad de convivir con él y conocerlo. Y los honores, por favor, Gesiel. Claro que sí. Con nosotros se encuentra el pastor Alejandro Medina. Mucho gusto, pastor. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido, pastor. Muchas gracias. A tierras tabasqueñas. Muy contento de estar aquí en Villahermosa, Tabasco, con amigos entrañables, visitando la iglesia donde fuimos muy felices aquí en ese tiempo y pues con chicos muy inquietos con este podcast extraordinario. Felicidades. Algo fuera de lo común. Felicidades. Qué bonita manera de decir que les hace falta un tornillo, ¿no? Inquieto. Inquieto. Pero bueno, el día de hoy entonces tenemos un tema súper especial. Un tema que sin duda alguna creo que todos hemos tenido curiosidad sobre él. Y por miedo, no sé, desinformación, Dudas. no sé cómo llamarlo, duda, o no saber a quién preguntarle, lo has dejado ahí, en el limbo. Sí. Pero es algo que existe, es algo real. Y hay muchísimo sobre esto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de libros apócrifos. Esto es Cazadores de la Verdad. Los libros apócrifos, comenzamos. Sin duda alguna, uno de los libros más vendidos a lo largo de la historia es la Biblia. Desde su imprenta hasta el día de hoy no ha dejado de venderse, ha salido en diversos idiomas, ha salido en diferentes versiones y muchas de esas versiones y traducciones son las que hemos utilizado en alguno de los temas que hemos tocado. Entonces, ¿qué Biblias han tenido la oportunidad de ustedes de leer? Versiones. Pues creo que la más común es la Reina Valera, ¿no? Que es la que la mayoría de las veces todos tenemos en casa, o te la regalaron cuando te bautizaste, o has tenido algún tipo de contacto con ella. Manuel. Voy a decir lo mismo que dijo Gesiel, nomás porque no sé qué versión es de la Biblia. Solo sé que es negra. No sé qué negra. Es la mejor respuesta que he escuchado. La Biblia, la de tapa negra, Esa, la que está en la letras iglesia. doradas, Letras doradas. No tiene la de los conquistadores. Se quedó con la que tenía dibujos. La Preaching que Moments. regalaron Mi niños. primera Biblia. Ándale, esa. Esa Pues, versión dice. Realmente la que nosotros conocemos o la que los cristianos protestantes utilizan un poco más es la versión Reina Valera 1960. Algunos datos importantes de la Biblia es que pues la Biblia es una biblioteca, como lo hemos escuchado, es una recopilación de varios libros. Pero hablando de esto, hay otros libros que no forman parte de este libro, de este compendio de libros, de esta biblioteca. Y es aquí donde vamos a utilizar a nuestro invitado. Pastor, para no perder tiempo, para empezar y que esto se ponga bueno, queremos empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un libro apócrifo? Un libro, apócrifo es una palabra que se ha utilizado de diferentes maneras. Porque no nada más lo utilizamos nosotros en términos bíblicos, ¿no? Depende de quién la use, es el significado. Pero se usa en un término despectivo, por lo general, que quiere decir espurio, falso, herético y extraordinario. Cuando hablamos de apócrifos de la Biblia, nos estamos hablando en términos protestantes. Es decir, si tú le preguntas a los protestantes qué son los libros apócrifos, te van a decir que son una lista de libros que aparecen en las versiones católicas de la Biblia, pero no aparecen en las versiones protestantes. Ellos le llaman deuterocanónicos a esos libros. Los católicos tienen el término deuterocanónico porque deuteros en griego significa segundo y canónico significa canonización, es decir, los que entraron en la segunda lista de canonización. Es da la explicación en cuestiones de deuterocanónico.
Pero lo que pasa es que los protestantes siguen la lista judía de libros del Antiguo Testamento, y estos libros básicamente están en el Antiguo Testamento. Son una serie de libros que vienen del periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos hay un periodo, hay una etapa. Ahí es donde están ubicados estos libros. Entonces, apócrifo, para quedar claro, es un término despectivo utilizado por los grupos protestantes. Sí. Es una manera de menospreciar el libro. Bueno, es que se ven como falsos. Como algo falso. Como algo falso. Algo falso, algo pirata. No tanto pirata, sino que no es inspirado. Ok. No es inspirado. Por eso los sectores católicos del cristianismo le llaman deuterocanónicos, que es más suavecito. Exacto, esa era otra pregunta que le íbamos a hacer. Existen como varias clasificaciones cuando hablamos del libro, por así decirlo. Ajá. Está deuterocanónico, está el canon bíblico, y yo leía también pseudocanónico. Entonces, y evangelios perdidos. Es que eso depende de quién te lo diga. Un autor católico le va a decir deuterocanónico, un autor protestante le va a llamar apócrifo. Y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Porque es importante también notar que, como usted lo mencionaba, cuando nosotros vemos una diferencia entre las Biblias protestantes y la Biblia católica, hay ciertos libros que no aparecen. Ahí tenemos pues Baruch, Tobías, que son algunos libros que incluso dan una información extra o tratan de llenar espacios que no vienen desde en la otro Biblia punto protestante. de vista. Sí. Bueno, esos libros son básicamente los siguientes, son 6. Son Judith, Sabiduría de Salomón, Tobías, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos, y en el libro de Daniel algunas adiciones, algunas historias como el canto de los jóvenes hebreos. Entonces, estos libros no son malos en sí mismos, no son libros que provienen del periodo intertestamentario. ¿Por qué no entraron en el canon judío? Porque están en griego. Entonces los judíos no los ponían en el canon. Aparecen en la Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Es decir, por ahí del periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, más o menos por ahí de Malaquías, es del siglo IV, del siglo más o menos de esa época, V antes de Cristo. Y no hay libros, no se escribe nada en 4 siglos, hasta que se escribe Marcos. ¿Me explico? Marcos es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que hubo en ese periodo... No hubo nada, no hubo textos bíblicos. Inspirado. Sí, exactamente, inspirado. Entonces, en ese periodo le llamamos en la historia bíblica periodo intertestamentario. En ese periodo, en la cultura helénica, que le llamamos a la influencia griega, viene Alejandro Magno, y acuérdense que después de los medopersas vienen los griegos y traen toda la cultura helénica al mundo. Y el griego se hace el idioma universal, como es hoy el inglés. Vienen los romanos después de los griegos, y los romanos van a adquirir la cultura helénica. A pesar de que ellos hablan latín, es el griego el que va a prevalecer. Es por eso que cuando nosotros vamos a la historia y vemos, no sé, como el tipo de dioses que ellos tenían son muy parecidos. Incluso la escultura. Es el mismo todo. Dios, es el mismo Zeus, Júpiter, o sea, el Dios va cambiando, pero es el mismo, el nombre del Dios, pero es el mismo Dios entre los griegos y entre los romanos. Ahora bien, por eso la cultura se llama grecolatina. En esa época, estos 6 libros se van a añadir a la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, porque van a querer traducir el Antiguo Testamento, que está en hebreo, al griego. Esa es la Biblia que va a usar Jesús, la Septuaginta. Se llama Septuaginta porque se llama también versión de los 70, Septuaginta en griego quiere decir 70, porque son 70 traductores los que van a hacer la versión, y supuestamente cuando terminan todos al mismo tiempo y ven la versión, y resulta que ellos hicieron el mismo trabajo y está igual, y lo atribuyen a la obra de Dios, que es hoy se puede conseguir sin ningún problema. Ahí en la Septuaginta es la primera vez que se van a poner
estos libros que acabamos de mencionar. Que serían es apócrifos o deuterocanónicos. Judith, Es Sabiduría de lo mismo, ¿no? Salomón, es lo Apócrifo, mismo. sí. Es lo mismo. Apócrifo le llaman los sectores protestantes y deuterocanónicos le llaman los católicos. Bueno, y esto es algo interesante porque ahorita acabamos de entender de dónde viene. Yo realmente creía, antes de que aquí el pastor me hiciera el favor de sacarme del hoyo de mi ignorancia, en el que estaba revuelto y me revolcaba completamente, creía que deuterocanónico, apócrifo eran cosas diferentes, Completamente diferentes. pero es simplemente falso. Sí. Es decir, falso, no inspirado. Entonces también hay otros tipos de libros Hay otros tipos de que libros. son los gnósticos. Bueno, en los estudios bíblicos, en cuestiones de hermenéutica, se le llaman pseudoepigráficos. Pseudoepigráficos. Es decir, también hay apócrifos del del Nuevo Testamento, pero esos no entraron en ningún tipo de versión de la Biblia. En el Antiguo Testamento sí, entraron en las versiones católicas básicamente, pero en el Nuevo Testamento no entraron los apócrifos. Pero hay otro nivel que se llama pseudoepigráfico. ¿Qué quiere decir eso? Son libros todavía con conceptos muy fuera con muy fantasiosos, para que me entiendan. Muy fantasiosos, que ni siquiera es pensable que puedan ser inspirados. El caso del libro de Enoc. Y ahí entramos en un detalle. Aquí ya Mi empezamos tema a favorito, Ese es un pseudoepigráfico. Ah, No ok. es apócrifo. No, es decir, es más fantasioso que un apócrifo. Y bueno, le voy a leer la pregunta tal cual A nos la ver, a mandaron. ver. Existen libros Sí. que muestran historias extraordinarias Exacto. que en algunas ocasiones parecen pues salirse de la crónica bíblica y que Así incluso llegan a contradecirse. Claro. También nos mandan un texto en el que Dios mismo condena que se cambien las escrituras. Sí, claro. Esta persona que envía esta pregunta, ella habla acerca de los textos del Mar Muerto. Los rollos del mar. Ajá, Sí, los sí, rollos sí. del Mar Muerto, y dentro de los cuales existían pues no solo los pocos libros que se tomaron, Ajá. sino una serie de libros, y que según entre ellos se encontraba el libro de Enoch. Sí, 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 sí. Y que entonces, al pertenecer a esto, ser, no sé si tradición judía, Ujú. o ser, no sé de dónde sale, pero ser, como ellos lo reconocen, como palabra de Dios, Ajá. el mismo Dios condena que se cambien los textos bíblicos. Bueno. Entonces, también nos mandan un texto en el que dice que el Judas refiere a Enoch, Sí, es cierto. en el que él dice, bueno, se lo voy a leer, que es Judas 1:14, Sí, sí. de los cuales también profetizó Enoch, Sí. séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor ha venido con sus santos millares. Entonces, parece ser que Judas da cierta validez al libro de Enoch. Bueno, no es hay varios asuntos aquí. En primer lugar, la Biblia no se contradice. Los textos bíblicos no se contradicen. Hay la ciencia bíblica que estudia los escritos o los textos bíblicos se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación en las escrituras, y la Iglesia Adventista sigue el método histórico-gramatical de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros interpretamos los textos bíblicos no por lo que nos sale de las narices. Interpretamos los textos bíblicos a partir de las evidencias históricas y lingüísticas que el mismo texto y la época nos da. No podemos hacer una interpretación nada más porque nos gusta. ¿Okay? En segundo lugar, en relación con los textos pseudoepigráficos, o los textos o las citas o los ecos de obras no bíblicas, sí aparecen en la Biblia, no nada más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. El apóstol Pablo, por ejemplo, ahí cuando está en Areópago, él cita a un filósofo griego, y no vamos a decir que el filósofo griego es inspirado, pero él lo cita como varios de vuestros poetas han dicho, y se avienta una cita de esas. En los textos del Antiguo Testamento también hay referencias, por ejemplo, el del poema de Gilgamesh. Yo acabo de leer el poema de Gilgamesh, y Eclesiastés, Salomón, cita cuando eso dice cordón de tres, ya se me olvidó el texto,
cordón de 3 lazos es más fuerte, algo así. Esa es una cita del poema de Gilgamesh que Salomón va a poner en Proverbios. En Proverbios. Y hay varias referencias en toda la Biblia a obras de la antigüedad que no están inspiradas. También hay obras de la antigüedad que citan a la Biblia. En uno de mis libros, El chico de las fiestas, en la Ilíada, por ejemplo, aparece la escena esa donde Héctor reta a los troyanos. Es igualita a la escena de David y Goliat, pero igualita, tiene la misma estructura cuando Goliat insulta a los hebreos como Héctor insulta a los troyanos, perdón, Héctor insulta a los griegos. Ahora bien, el hecho de que haya una cita de un texto no bíblico, no inspirado, no quiere decir que la obra sea inspirada, o que aquí estamos quitando, poniendo. Muchos autores bíblicos hacen referencias a obras y citas que hay en su época. Y sí es cierto, Judas cita un pseudoepigráfico en el caso de Enoc, y le da y dice como algunos han escrito como el caso de Enoc. No quiere decir que Enoc sea inspirado, es un pseudoepigráfico. Judas lo utiliza o lo presenta como una referencia nada más. Y dice, bueno, pues es que ahí está este versículo. ¿Cómo lo debemos interpretar? Como una referencia. Como una referencia nada más. No como una prueba. No. Claro, es como si ahorita nos podemos hablar de libros o de películas. Eso no quiere decir que sea algo real, lo estamos tomando como referencia, ¿no? Buena aportación, Manuel. No has hablado en todo el... Estoy la primera aportación. Ese comentario le acaba de costar lo que le quedaba de neurona. Estuve recabando información es que, para poder decir si yo eso. te digo a ti, por ejemplo, mira, esto es como la película del Hombre Araña. El Hombre Araña no es inspirado. Aunque estemos nosotros... Tú sabes lo que es el Hombre Araña. Tú sabes lo que es el Hombre Araña. Acaba de salir la película de la última del Hombre Araña. Y yo utilizo un ejemplo del Hombre Araña. No voy a decir al rato, dentro de 100 años, que yo dije que el Hombre Araña era inspirado. Sí, lo nombró, mas no quiere decir que era algo. ¿Me explico? Sí. Claro que sí. Entonces, creo que ahí, en este punto, es importante que toda la gente entienda esto. Porque precisamente este libro de Enoc pues ha inspirado hasta películas. Ahí tenemos la película de Noé, en la que sale el actor que hace la de Gladiador, ¿no? Ajá. Que muestra varias escenas en donde salen los vigilantes y todo ese tipo de Nephilim cosas. Y todo esto. Entonces, mucha gente lo cree. Mucha gente de verdad lo cree. Mucha gente saca de aquí, no sé cómo decirlo. Lo oficializa. Sí. Oficializa. Ya la Biblia lo citó, ya se inspira. Exactamente. No puede ser. Le quieren dar una validez a la fuerza. Ahora, eso parte de un mal concepto de qué es la Biblia. No, el problema no es la Biblia, el problema es que no entendemos qué es ni cómo funciona el tema de la inspiración. Porque, vuelvo, algunas personas se desencantan de la Biblia cuando aparece un periodista de esos baratos o una persona que dice que encontró algo que contradice las escrituras. Eso ya lo sabíamos. O sea, nosotros, los que investigamos las escrituras, los temas arqueológicos, ya sabemos que el poema de Gilgamesh tiene elementos o tiene citas que son 700 años antes de Salomón. ¿Me explico? Y alguien va a salir a decir el día de mañana, encontró una prueba de que la está plagiando de otras partes. Oye, eso no es cierto. Y ha sucedido tanto que creo que en vez de ayudar confunde. Pues se hace con el fin de lastimar la palabra de Dios. Se hace con sobre todo para el público no especializado. Sí, porque como por ejemplo, no voy a decir nombres, pero tengo un amigo que graba conmigo un podcast y que él dice que nunca ha leído una Biblia y no conoce ninguna versión, que solo dice que es un libro negro. La tapa negra, pues. La tapa negra. Y que ya tenía pensado nombrar Enoc a su hijo. Porque era un personaje bíblico. Tobías dice que... Sí, entonces, cuando uno no tiene esa base y de repente lo lee, te impresiona. Claro. Y es ahí donde entramos en el peligro de que como seres humanos nos gusta lo impresionante. Yo siempre lo he dicho, la persona que agarre la Biblia y haga una película desde el Génesis al Apocalipsis se lleva un Oscar, porque realmente es una historia pues fantástica, ¿no?
Y cuando tú le metes estos elementos de libros apócrifos, evangelios perdidos, se empieza a hacer aún más... Y más cuando quieres grande. literal todo. O sea, que todo lo que esté allí lo quieres tomar como literal, que era lo que veíamos en el tema de los ángeles. O sea, cuando le quieres dar esa apariencia que menciona y lo quieres tomar todo literal. Ajá, y lleno te de lo explica. ojos, así, una exacto. rueda. Entonces allí ya entra la mente humana y cada quien tiene una perspectiva diferente de lo que está leyendo. Pero Entonces, creo que aquí entonces la gente se pregunta, pastor, ¿quiénes determinan qué es la Biblia? Bueno. ¿Cómo se forma la Biblia? ¿Quién saca? ¿Quién mete? ¿Quién dice, oye, sabes que esto está muy fantasioso y esto no? En cuestiones del Antiguo Testamento lo tenemos más fácil que el Nuevo Testamento. Sí. En cuestiones del Antiguo Testamento, los judíos siempre supieron cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Es decir, los judíos tenían a los escribas que eran profesionales en la cuestión de la copia de textos bíblicos, y a eso se dedicaban. Desde niños, un escriba a los 9 años iba a vivir a casa de otro, y desde los 9 años aprendía escribir hebreo y se dedicaba a eso. Por eso en los libros del Antiguo Testamento es muy raro encontrar un error de carácter lingüístico. Hay 2 por lo menos ahí que sí son muy evidentes, hasta en español se observa, pero es muy raro encontrar fallos de texto en el Antiguo Testamento porque lo copiaban profesionales. En el Nuevo Testamento sí pasan cosas en cuestiones de lingüística porque no se hizo con profesionales. Y los judíos cuidaron mucho cuáles eran los libros inspirados. Y en el año 90, en el año 90 más o menos, se cerró el canon bíblico del Antiguo Testamento. 90 de nuestra era, después de Cristo. Y ellos... hace poco. 90 de nuestra era. Sí, o sea, pero yo creí que era, no sé, justo muerte de Cristo y ya... Sí, pues empezamos estamos a... hablando de la muerte de Sí. Cristo, pues 90, ¿son qué es? Sí. 60 años después de que Jesús murió. Ajá, no Este, está tan... O sea, del no está antiguo, pronto. Sí, del antiguo, Del antiguo. del antiguo. Ellos pero los judíos nunca tuvieron problema. Los protestantes seguimos el listado del canon judío. Ok. O sea, es exactamente la Biblia hebrea, o como le llaman, nosotros le llamamos Biblia hebrea, a la Torah, también se le llama Torah. Ujú. Ahí están los mismos libros que tenemos los protestantes. Yo la traigo aquí en el iPad, la Biblia hebrea, y es exactamente los mismos. Los que le agregaron después los libros apócrifos, pues son básicamente los sectores católicos. Y tiene una historia también, no nada más es porque sí. Y los libros del Nuevo Testamento en el año 396, casi 3 siglos después, se definieron cuáles iban a ser los libros inspirados. En el Antiguo Testamento, ¿qué criterio siguió el mundo protestante? A los judíos. De ahí se tomó, En ¿no? el caso del Nuevo Testamento, prácticamente todas las iglesias cristianas, todos los sectores del cristianismo estuvieron de acuerdo que los libros que están hoy en el Nuevo Testamento son los libros inspirados. No fue una sola persona, fueron conjuntos de creyentes. ¿Por qué hasta el 396? Porque durante 3 siglos la iglesia cristiana sufrió persecución. Hasta después de que terminan las persecuciones cristianas con el emperador Constantino, que se acaban las persecuciones, ese ya es el momento en que los cristianos ya dejaron de ser perseguidos y finalmente se pusieron de acuerdo en relación con cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. Del Antiguo ya sabían. Y entonces, pastor, hace poco había salido una noticia, no sé si la tienes por ahí, Gesiel. Sí, la vamos a poner en pantalla, que se habían descubierto otros 100 rollos más de los manuscritos. Bueno, del Mar Muerto. el Mar Muerto, el tema del Mar Muerto es muy interesante. Ujú. Porque son rollos que aparecen por ahí de 1947, 1949, en una zona, la zona de Qumran. Se descubre una biblioteca esenia. Es una biblioteca de un grupo que eran los esenios. Era una biblioteca. Y de entrada, no quiere decir que todo lo que estaba ahí era inspirado. Era una biblioteca. ¿Qué hay en una biblioteca? Pues Es de una todo. recopilación, ¿no? Hay de todo. de libros. Hay todo tipo de rollos, los tenían bien guardados.
lo tenían en cuevas y han aparecido muchos manuscritos, muchos rollos de la Biblia. De hecho, si alguien conoce hebreo, conoce griego, se puede leer perfectamente esas obras hoy sin ningún problema. Sí, las digitalizaron. Sin ningún problema se pueden leer. Y eso ha ayudado mucho en los estudios lingüísticos. Una pregunta Sí, antes sí, de sí. que sigamos avanzando. Ajá. ¿A qué se refiere con un libro inspirado? Es que desde que inició la plática Sí. no entiendo. Ok, un libro ¿A qué se inspirado refiere? Ya se entendí. Sí, lo da uno no por hecho de que todos saben. Qué bueno que haces la pregunta. Pero Un libro olvidamos inspirado de que- se entiende por un libro inspirado por Dios. Que es un libro que se considera palabra de Dios. No inspirado quiere decir que no se considera palabra de Sí, Dios todo lo para contrario. los creyentes. Ok. Para los Y creyentes. de ahí es donde, en esos no inspirados, es que caben los apócrifos y todo lo Exactamente. demás de lo que hablamos. Ahora, en Qumran se encontraron no solamente libros de la Biblia, se encontraron apócrifos también, se encontraron los del Antiguo Testamento, se encontraron pseudoepigráficos también en esa biblioteca. Los esenios eran un grupo, una secta del judaísmo. Es decir, ellos eran un grupo muy radical, lo llamaríamos hoy una secta. ¿Por qué? Porque tenían prácticas se bautizaban todos los días. Por ejemplo, ellos no se casaban, tenían algunas prácticas muy rigurosas en cuanto a la religión y no eran bien vistos. No eran bien vistos por los otros comunidad sectores en general. y se alejaban. Sí, por eso se fueron, ¿no? Donde nadie los apartaban, pudiera ¿sí? criticar. Y tenían sus textos, su biblioteca, y esa biblioteca fue descubierta. Los rollos se llaman los rollos del Mar Muerto, que han sido importantísimos. Gracias a los rollos del Mar Muerto apareció la versión Reina Valera del 60. La versión Reina Valera del 60 es la primera versión de la Biblia en castellano que toma en cuenta las variantes en relación con los textos bíblicos y ya aparece comparada con los rollos del Mar Muerto, que fueron muy importantes en algunas traducciones. Y ahora, bueno, creo que debimos de haber comenzado con esto. Como dijo Manuel, ¿no? Preguntando qué era un texto inspirado. Ahí fue mal manejo mío. Me disculpo con todo. Pero nos hizo falta también preguntar qué es el canon bíblico. El canon bíblico es la lista de libros aceptados como inspirados por el cristianismo, por las diferentes iglesias del cristianismo. ¿Y qué características tiene que cumplir un libro para ser parte del canon? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Manuel lleva dos, anda con Ve, todo. le estoy atinando, Se está poniendo Pregunta a la clave. altura, Pregunta Sí. clave. Aquí tenemos los criterios. Primero, el primer criterio es que el libro tiene que haber sido considerado como verdadero, auténtico, por aquellos que estudiaron los profetas, los problemas bíblicos en aquella época. Es decir, los hermanos de la época del libro tuvieron que haberlo considerado inspirado. Si no lo consideraron inspirado ellos, nosotros no lo podemos considerar inspirado hoy. Es un filtro. Ese es el problema con los apócrifos. En aquel entonces no se consideraron inspirados, no se consideraron como palabra de Dios. Y si ellos no los consideran, nosotros ¿Por qué tampoco deberíamos de considerarlos. En segundo lugar, el libro o el autor, si narra acontecimientos, debe haber estado lo más cerca posible de los sucesos. Pues sí. Es decir, si Jonás está contando acerca de Asiria y Nínive, tiene que haber estado de ser de esa época. De ser de esa época. Porque si no es así, si está narrando un evento de hace 500 años o 1000 años, no se puede considerar inspirado. ¿Okay? Es el segundo criterio. En tercer lugar, si su autor debe haber sido reconocido como instrumento de Dios. No porque lo diga, sino por la comunidad de creyentes de aquella época. Tiene que haber sido reconocido como instrumento de Dios. En cuarto lugar, el propósito del libro debe ser constantemente de un elevado contenido moral y religioso. No se trata de que cualquier libro lo vamos a poner. ¿Cuál es el objetivo moral o religioso de esa obra? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna enseñanza. Por ejemplo, el libro de Esther nunca menciona el nombre de Dios, pero toda la historia es una historia de fe en Dios. Impresionante, ¿no? A diferencia de lo que sería el libro de Enoch,
Que, o sea, sí lo menciona, pero, Menciona mucho, pero no hay nada de moral, ¿no? Efectivamente. Es más fantasía. Efectivamente. En quinto lugar, su tendencia u orientación debe estar en armonía con todos los libros de la Biblia. Es decir, no puede ser que un libro contradiga a los demás. No puede ser. Que volvemos a este mismo caso con Enoch. Es decir, los libros de la Biblia tienen el mismo objetivo, hablan del mismo Dios, tienen la misma doctrina. ¿Qué pasa entonces con los libros apócrifos? Por ejemplo, ahí lo rompen. Precisamente por eso hay un problema con el mundo católico. Y dicen, no, es que los libros deuterocanónicos, que los llamamos apócrifos, sostienen el tema de la inmortalidad del alma. Y ahí dan la intención, en por lo menos en 2 o 3 ocasiones, por eso los tienen. Para basarse. Para cuadrar. Sí, Muy buen verbo. Para confirmarlo. Yo hoy no llego a mi casa con mi vecina católica porque probablemente no me deje entrar después de esto. Hay otra cosa que mencionó y se lo voy a leer. Esto salió en la revista National Geographic y ellos dicen: algunos seguidores de Pablo, como los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le enmendaron la plana. Consideraban que la vida de Cristo también tenía importancia y por ello compusieron sus evangelios. Pablo de Tarso no pertenecía al círculo inicial de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, pero sus escritos constituyen la base de la mayor parte de la fe cristiana. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados por la iglesia. Por ello, abundan datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Sobre el tema de Jesús. Que es un tema... Bueno, yo estoy escribiendo ahora mismo un libro sobre Jesús. Cuando lo tenga, pásemelo. Sí, con todo. Por PDF. Por PDF, ¿no? Ahí por el WhatsApp. Lo que pasa es que hay mucha gente hay mucho morbo en torno a la persona de Jesús y esto no es nuevo. Demasiado. La iglesia cristiana durante los 3 primeros siglos discutió la pregunta: ¿quién era Cristo? Y las controversias cristológicas existieron los primeros 3 siglos, se pusieron de acuerdo hasta el 4, pero a lo largo de la historia la persona de Jesús ha sido motivo de debate. Y específicamente la infancia y la niñez de Jesús, que no aparece en la Biblia. Son los llamados años perdidos. Es decir, de Jesús. esos textos, esa parte no aparece en la Biblia. Y eso ha dado motivo para que mucha gente que especule sobre eso. Que si estuvo en Cachemira, que si estuvo por acá, que si estuvo... No sabemos. Si la Biblia no nos dice, no, que aparecen otros evangelios apócrifos. No se pueden considerar esos textos como válidos para hablar de la infancia de Jesús. Por supuesto que durante esos primeros 3 siglos y los 2 del intertestamentario, estamos hablando de 5 siglos, en torno a esa época aparecieron muchos textos, todo tipo de textos que no necesariamente son malos, sí nos han ayudado mucho, sobre todo en la cuestión lingüística, pero no se pueden considerar como obras ni siquiera históricas para decir, es que Jesús estuvo acá, estuvo allá, porque en esta obra aparece. En aquella época, muchos de esos estilos, por ejemplo, el apocalíptico, es un estilo literario que apareció en aquella época y se puede ver elementos parecidos al apocalipsis. Y mucha gente quiso hacer su evangelio. Y en el caso de Marción, por ejemplo, que era un tipo muy especial, y él hizo su evangelio y quiso contar la historia de su modo, pero no tiene los criterios que acabamos de mencionar en relación con las escrituras. Todo el mundo quería hacer su podcast en ese momento. Bueno, pues Sí, en ese términos era el podcast de ese momento. Imagínate Ándale, sí. si hubiera habido tabasqueños. Estoy aburrido, voy a hacer un evangelio. Sí. Y así igualito. Era Mira, que es súper interesante lo que estamos oyendo. Realmente yo ignoraba muchas de estas cosas y creo que mucha gente ha caído en confusión por lo mismo. Y sobre todo tienden a hasta satanizar, ¿no?, el tema por lo mismo, por esa misma confusión que existe.
no, es que no hay ni que mencionar de esos libros. No, hay en que ningún hablar de- momento. Yo les recomiendo que lean los apócrifos. Y se sataniza, Yo- mucha yo gente los no, sataniza. no, ¿eh? no. La hermanita con su Biblia ahí preocupada, viendo No, el podcast ahorita- No, no. Ya te tomó foto, hermano, y vas para la junta. Sí, ya. La hermanita, paga la tele. Tranquila, hermanita. No, yo incluso cuando me hablan de los apócrifos, léalos, yo los he leído. Y un día a mí una persona me dijo, no, es que ahí están, en esos libros están las palabras que condenan a su iglesia. Le dije yo, ¿cuántas veces ha leído usted los apócrifos o los deuterocanónicos? Nunca. Pues entonces cállese. O sea, no se puede uno. De la manera más amable se lo solicito. O sea, hay que ser serios, hay que Sí, ser claro. serios. Y nosotros podemos leer esas obras sin ningún problema porque son valiosas, cuentan una parte, sobre todo, por ejemplo, Macabeos, nos cuenta la historia de Judas Macabeo, de la rebelión de los judíos, del surgimiento de los fariseos. Poco sabemos cómo surgieron los fariseos, el contexto histórico que va a derivar en aquellas rebeliones nacionalistas de los judíos contra los romanos. Y creo que tienen su valor, es decir, no hay ningún problema, no son inspirados. Hay que leerlos como estuviéramos leyendo la Ilíada, la Odisea, obras antiguas importantes que aportan mucho al conocimiento cultural. Y en ese sentido, estos textos sí se pueden leer. El libro de Enoc también se puede leer, no sustituyendo la Biblia, pero yo he leído un buen número de partes del libro de Enoc y me parece importante. Como lo que es una obra literaria, al fin y al Efectivamente, cabo, ¿no? el uso, por ejemplo, del griego en esas partes es muy importante porque ahí nos ayuda bastante a saber cómo se utilizaba tal verbo, cómo se utilizaba tal pronombre o tal preposición, y nos ayuda muchísimo en estudios lingüísticos porque esa era la usanza de la lengua en aquella época y es importantísimo para hacerlo. No podemos, como dices tú, satanizar y decir, esto no vale para nada. Inspirado no, pero para otras funciones sí sirve. Incluso creo que hace rato esta pregunta no nos había contestado, porque cuando hablamos de que Judas en su momento citó, es porque en su momento le pareció que tenía algo que no era inspirado, tenía una función o algo bueno que él podía rescatar. Claro que sí. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí por el tema de la llegada de los romanos al pueblo de Israel, lo primero que se me ocurre a mí es hablar de Macabeos, de los libros de los Macabeos, porque ahí aparece cómo los humillaron, cómo que entraron al templo, cómo sacrificaron un cerdo en el templo y cómo reaccionaron algunos sectores y surgieron las primeras guerrillas entre los judíos, que cuando va uno a leer el Nuevo Testamento van a aparecer los celotes. Los celotes, no elotes, celotes. Yo dije, Ya estaba el maíz por allá. Ya estás pensando en los esquites, tú, ¿verdad? No. Me imaginé con un esquite alebreo comiendo. No. Aparecieron los elotes. Celotes con Z. Celotes. Celotes. No, celotes, No, ni celotes, elotes, ni celotes. Celos, que son los No, del no, celo. no, con Z. Con Z. Los celotes son grupos de guerrilleros Ok. que en ese momento en Jerusalén se dedicaban a fastidiar a los soldados. Surgen o ya aparecen en Judas Macabeo guerrillas judías, las primeras guerrillas en contra de los romanos, y ahí se narra. Entonces, son obras que nos ayudan a ver, a mirar los contextos históricos, una época pues que es distinta. Cuando uno lee Judith o lee Tobías, puede entender la mentalidad de la época, como cuando leemos, insisto, las obras grecolatinas, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, que por lo menos yo he leído y me ha enriquecido muchísimo para entender el contexto histórico de aquellas épocas. O sea, sí tienen algo de cierto, o sea, históricamente sí aportan algo, Mucho. pero siempre. bíblicamente no. Bueno, recordemos que antes la gente así se transmitía el conocimiento. Antes de que existiera la escritura, era comentárselo de padres a hijos, Sí, de padres a boca a hijos. boca. Y entonces estos textos realmente recopilan
pues esta parte, que no se pierda lo que estaba sucediendo, como dice, estos hechos históricos quedan plasmados e incluso pueden ayudar para el estudio y te sin ponen un reemplazar a la contexto. Biblia. Sí, te ponen un contexto. Digo, muchas veces estamos leyendo la Biblia, pero no logras dimensionar la época, no te ponen un contexto histórico, y estos libros pueden servir para eso. Así es. Bueno, y ya casi vamos terminando. Tranquilo, no pasa nada. No estamos solos. No No están pasando cosas, tranquilo. No, pero tranquilo, No es el sátiro de la otra. No, no es el sátiro no de espíritus chacarreros ni nada. Aquí estamos tranquilos. Habíamos más personas, obviamente. Bueno, Nuestra producción, dice. ya casi estamos por terminar. Ajá. Tengo otra pregunta, pastor. Esta es una pues bastante adelante, personal. adelante. Bueno, la voy a dividir en dos. La primera, ¿existe un periodo de tiempo determinado para decir que hasta aquí se acabó la inspiración divina Uy. para que entre en la Biblia? ¿O podría surgir nuevamente, como fue con Elena G. de White, Me estás dando miedo. algún texto que podamos considerar ya no dentro del canon bíblico Bueno. como inspirado? Bueno, lo que pasa es que te voy a contestar con la respuesta más profesional. No lo sé. Bueno, es todo. No se va a publicar. No sé, no. En realidad, yo creo que eso solo Dios lo puede responder en relación con si Él va a querer inspirar alguna cosa o no. Lo cierto es, yo creo que habría que pulir mejor la pregunta. En la Biblia hay profetas canónicos y profetas no canónicos. Los profetas canónicos son los que aparecen en la Biblia. Los profetas no canónicos no aparecen en la Biblia. No todos los profetas que aparecen en la Biblia escribieron libros. Las 4 hijas de Felipe, y hay varias personas ahí que se mencionan, Agabo y otros profetas que no escribieron nada. Y no quiere decir que no sean verdaderos. No son canónicos. ¿Por qué no son canónicos? Porque no aparecen en la Biblia. Ellen White es una profeta no canónica. ¿Por qué? Porque no aparecen sus textos en la Biblia, no van a aparecer. Sí. Entonces, que ya se haya cerrado la inspiración, ese es un tema que es un asunto que la Iglesia Adventista tiene en particular dificultad. ¿Por qué? Porque el resto de las iglesias protestantes sencillamente dicen, ya se acabó la inspiración y no habrá más profetas. Pero la Iglesia Adventista sí tiene un profeta verdadero. Ahora, el hecho de que haya quedado esa puerta abierta, cada año surge en la iglesia una persona que sale diciendo que es la sustituta de Elena White. El siguiente gran El profeta. hecho es que nosotros no sabemos y no nos llega la información a las iglesias, pero en la asociación general cada año aparece Manuel gente 2023. diciendo- El Evangelio de Manuel. Teniendo visión. cada año. Y pues el Centro White ahí en Washington pues tiene que enfrentar ese tipo de personas que vienen No sabía eso. cada No, año. ni a yo decir- sabía. No, sí, Realmente sí, era una duda que yo tenía hace mucho tiempo y me surgió porque hay un versículo en la Y- Biblia que nuestros ancianos soñarán, verán Joel tendrán sueños. 2:28. Ajá, y nuestros Sí, jóvenes verán entonces, visiones. es decir, ese tipo de situaciones lo utilizan gente que Mala como tú. pues Uy, no, pues, ya. lo utilizan. Quieren su minuto de fama, quieren. Es decir, y reconocimiento. aparecen y ahí andan y dicen que ellos son sustitutos de Elena White y utilizan los versículos que acabas de decir. ¿Qué pasa? Que muchos de esos, en la mayoría de los casos que hemos visto, pues sencillamente sus intereses son distintos en relación con la organización de la iglesia. Pero yo no tengo la autoridad para decir que no vendrá algo más. Yo creo en la palabra de Dios y creo que al final del tiempo, como dice la Biblia en Joel 2:28, Dios va a inspirar a los niños, Dios va a inspirar a los jóvenes y creo que ellos van a terminar la obra. Y en ese sentido, no se puede decir que no va a haber palabra de Dios al final del tiempo cuando los pastores, yo creo que ni vamos a estar en la primera plana y va a tener que ser la iglesia la que saca adelante con la predicación. Y bueno, aquí dijo algo que me gustó y que creo que todos deberíamos de tomar en cuenta que un propio pastor estudiado, especialista en estos temas, acaba de decir, yo creo en la palabra de Dios. Creo que todos deberíamos estar seguros en qué creemos, conocer en qué creemos, para que si algún día tú te encuentras con un evangelio apócrifo
con un texto gnóstico o con un evangelio perdido, no te mueva tu fe y sepas realmente en qué crees porque conoces en los que crees. Ese es el problema de la gente que hasta cierto punto sataniza o condena estos libros. Exacto. Porque no saben lo que cree. Cuando tú no tienes bien establecido en qué crees, hasta los libritos que venden ahí en la esquina te van a confundir, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos en una época de mucha ignorancia y está de moda el misticismo. Entonces, se lucra. El tema de los ángeles, las cuestiones gnósticas, la hechicería, la brujería, Los chakras. ha tenido Todos los episodios sí. que han tenido. ha habido Ciertos podcasts ahí, ¿no? sí, pues también. Nos arruinó el canal a 10 segundos. Se acaba de cancelar el podcast. Sí, ahí se termina el episodio. No, La carrera TikToker de Manuel. No, aquí quedó. Ahí terminó no, ya. el asunto es que todo eso del misticismo tiene mucha fuerza hoy y mucha gente La nueva era, como anda tal, ¿no? buscando donde no es, o sea, ¿Quieres saber más? no es nuevo esto. Esto del gnosticismo tiene 2000 años. Es decir, no vamos a decir que lo descubrimos ayer. Los estudiosos del tema ya lo saben desde hace mucho, no es ninguna novedad. El tema de la angelología y todas esas cosas no son de ahora, que no descubrieron nada. Es decir, son temas que se saben de hace mucho tiempo, estudios arqueológicos lo conocen, lo han sacado a la luz, pero yo creo que muchas de estas cosas juegan con el morbo de la gente y la gente de la brujería, del gnosticismo, de la nueva era. Le ha hecho una especie de cócteles o de ensaladas que ni siquiera son dignas de... Nosotros podemos decir que los apócrifos no son inspirados, y por supuesto que no lo son, no son la palabra de Dios, pero a mí no se me ocurría, o no me atrevo a despreciarlos, ni a vincularlos con temas de la nueva era, por favor, son obras antiguas que merecen respeto, y que nosotros hoy las podemos usar en su debida, en su forma correcta, y la forma en la que algunos sectores las utilizan no es digna, ni siquiera en las cuestiones antiguas, metiéndole ahí todo tipo de elementos pues casi esotéricos. Y que hay muchos. Y bueno, creo que hasta aquí todo ha sido de provecho. ¿Le quieren preguntar algo ustedes al pastor Manuel? No, ¿Alguna de todo tus bien, preguntas todo raras? correcto. No, Pastor capítulo Manuel ya lo está haciendo pastor aquí. no, quedaron todo muy resuelto, la verdad. ¿Hay algo, pastor, con lo que quiera cerrar que se nos esté pasando? Bueno, yo sí quiero recordarle a la gente que qué bueno que tengan interés y llegaron a este punto en el podcast que sí les llama la atención. No tengan miedo de abrir las escrituras. La Biblia es confiable totalmente. Hay gente que en el mundo de la hermenéutica, de los estudios de lingüística bíblica, invierte muchos años en estudiar. Y la verdad es que el texto que tenemos ahora mismo es el texto antiguo más estudiado de la historia. Yo veo con mucha tristeza que a veces desprecian y dicen, eso ni tiene ningún valor. No nos atrevamos a decir barbaridades. Hay estudios bíblicos muy serios. Es el texto con elementos arqueológicos más antiguos del mundo, el que más tiene. Ni siquiera la Ilíada y la Odisea cuentan con las evidencias bíblicas en la arqueología que tiene las escrituras. Es decir, la Ilíada y la Odisea nadie la cuestiona, pero la Biblia es mucho más antigua Y es más y cuestionada. tiene más elementos, evidencias arqueológicas, si vamos a hablar de cuestiones arqueológicas y científicas. Entonces yo creo que cada cosa merece respeto. El tema de los apócrifos sí existe, sí está, tiene una explicación. Hay que tener respeto a la gente que insiste, por ejemplo los sectores católicos romanos que insisten en que no tienen que estar. Bienvenidos. Hay que leer, hay que estudiar. Los estudios, la lectura, la reflexión, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el criterio personal yo creo que es muy importante. No somos tontos, somos gente inteligente que a la hora de estudiar la Biblia puede llegar a su propio criterio de la mano del Señor. Muy bien.
Pues Pastor, ¿dónde lo pueden encontrar? Sus redes, ¿dónde lo pueden seguir? Bueno, estoy en Facebook como Alejandro Medina, tengo mi canal ahí en YouTube, les invito a suscribirse, Alejandro Medina también, ahí tengo sermones grabados de diferentes temáticas. Vamos a dejar ahí los links para que puedan seguir al pastor en sus redes, en su canal. Y bueno, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por darnos otra perspectiva del tema, porque ayudarnos a comprender un poquito informarnos más. sobre muchas cosas. Y educarnos. Ya Esa es en la este palabra, cuerpo sí, decadente, educarnos. ignorante, hoy creció un poco mal. Así que Hoy valió la pena el día. hoy, sí, no, de verdad. De bastante valor Sí. lo que acabamos de aprender hoy. Creo que este tema es mucho más largo. Mucho más. Y es un tema, me atrevería a decir, de doctorado, de clase. Y es un tema fundamental para el tipo de tema que tocamos aquí en el podcast, ¿no? Que sobre todo muchas veces mencionábamos, en el libro de Enoch se dice esto y en tal libro se menciona esto, pero volviendo a nuestras raíces, en lo que hay que creer es en esto. Y como ya dice el pastor, pues no hay que tenerle miedo a este tipo Quizás algo que de la Iglesia Católica es en el Concilio de Trento de 1550, que es justo después de la Reforma Protestante. Es decir, eso es un dato muy importante. Luego, Es decir, luego. Cuando ya el protestante empezó a señalar. Efectivamente, cuando Lutero dijo que la Biblia era la palabra de Dios, Trento viene despuesito. Y ahí es donde dice, de ahí en adelante la Iglesia Católica acepta a los apócrifos como parte de las Escrituras. Lutero ya no estaba vivo para esa época, pero Se vuelve a morir. evidentemente pues tuvo una intención totalmente política por el momento Ni se histórico. nota, ¿no? Por el, O sea, el luego momento me histórico. tiras tierra, yo meto unos apócrifos para Y sustentar ya, todo y lo ya. que estoy diciendo. Es decir, y tranquilo. ese momento histórico es muy importante y muy político en el momento. Ok. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy tuvimos al pastor Alejandro Medina. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gesiel, nos vemos el próximo viernes. Manuel, no llegues tarde. Síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ahora ya tenemos TikTok, por si quieren seguirnos. Y denle like, compartan. Y bueno, esto es Cazadores de la Verdad, los libros apócrifos. Nos vemos hasta la próxima.